Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu Espíritu Santo es luz, es guía, nos conmueva. Ayúdanos, Padre, a saber los días en los cuales vivimos. Ilumínanos, Padre, para que sepamos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en Cristo oro. Amén. Voy a hablar hoy acerca de los últimos días. Es un tiempo muy importante en las Escrituras y Dios nos ha dado a conocer lo que está por acontecer en los últimos días para que seamos atalayas, para que seamos voces de advertencia, para que seamos de alerta, para que la gente entienda que hoy es el día en el cual tenemos que actuar y recibir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Hay varias escrituras en el Nuevo Testamento en la cual Jesús habló de los últimos días, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17 y 21. Vamos a hablar un poquito del Mateo 24, pero vamos a dar un enfoque mayor en el libro de Lucas capítulo 21. En Mateo 24, los apóstoles preguntaron a Jesús tres cosas, ¿no? Entonces dice aquí que ellos preguntaron, ¿verdad?, en los últimos días, y Jesús les da a conocer la respuesta, pero mezcla en Mateo 24 lo que es de los días de Jerusalén y también los últimos días cuando es su venida. En versículo 34 del capítulo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El problema es entender cuál es esta generación por el contexto. Uno dice que el contexto está en Mateo 23, versículo 36, hablando de la generación de ellos. Pero podemos entender que esto no sea cierto, porque no todo cumplió en el año 70, cuando cayó Jerusalén. Entonces vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 21, de un poquito mejor información acerca de esta generación de la cual habló Jesús. Comenzamos en el versículo 22 del capítulo 21 de Lucas. Dice: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá grande calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí en Lucas capítulo 21 nos da Jesús a entender lo que está pasando en el día de ellos, cuando el Tito de los romanos vino el año 70 después de Cristo y Jerusalén fue hollado por los gentiles. Esto es lo que está hablando. Pero cuando él dice Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es una clave entender lo que está escrito en Lucas capítulo 21. Está hablando de la generación cuando los tiempos de los gentiles sean cumplidos, o sea, cuando Jerusalén ya no esté hollada por los gentiles, cuando Jerusalén volvió a estar bajo el mando de los de Israel. Entendemos muy bien cuándo esto fue. Entendemos que en 1918 había declaración para que los judíos empezaron de regresar a Israel. En 1948 sabemos que Israel fue declarada nación, pero Jerusalén todavía quedaba bajo el control de los gentiles. Hasta 1967, cuando sucedió la guerra de 6 días con Egipto. Ya sabemos muchos de nosotros que fue una guerra milagrosa, hecha por Dios mismo, enviando ángeles de súper altísimo, ¿verdad? Que los egipcios dicen que dejaron hasta sus botas en la arena, dejaron sus tanques ahí y se fueron a pie, evitando lo que son, por supuesto, ángeles de Dios que Él mostró para salvar a su pueblo. En este mismo año, entonces entendemos que los israelitas tomaron control de la capital de Jerusalén. Y esta es la generación de la cual se habla Lucas capítulo 21.
comenzando el versículo 25, es el mismo momento en tiempo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entendemos que estas cosas ya en los últimos años han incrementado mucho, hasta que sabemos que había un eclipse solar total en 2017, y en el próximo mes de abril de 2024, el 8 de abril, habrá un eclipse solar total otra vez por como hora y media, especialmente visto muy bien en los Estados Unidos, pero en otras partes del hemisferio también hasta 30% o más. En el medio del día será completamente oscuro. Señales en el sol y la luna. Y también entendemos que en este mismo mes de abril, este año, habrá 5 planetas que están en línea al mismo lado del sol. Algo muy raro. Entonces estamos viendo cosas que deben hacernos entender. No es que Cristo viene mañana, pero son cosas que añaden a nuestro entendimiento que Jesús está manifestándose en los últimos días, que esta es la generación en la cual las señales se cumplirán y todo lo que está escrito. Porque si seguimos en Lucas capítulo 21, cuando habla de estas señales, sigue hablando hasta que llegue el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en capítulo 21 de Lucas entendemos cuál es la generación, cuando los gentiles ya no están en control de Jerusalén. Porque la Biblia fue escrita de la perspectiva de los judíos, de los que están en Israel. El enfoque entonces tiene que ser qué está pasando en Israel para que se cumpla esta profecía. Y entonces en 1967 es el comienzo de la generación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es una generación? Unos dicen 40, otros 80, otros dicen 120. Pues hay muchas definiciones. Pero hay una en el libro de Génesis capítulo 15, cuando se habla de profecía. Es diferente de cuando hablamos de las generaciones de David, Abraham, etcétera, en Lucas y Mateo, porque estas son generaciones exactas. ¿Cuántos habían? 14, 14 y 14 de generaciones. Entonces hay un promedio como 51 años más o menos por cada generación. Pero cuando hablamos de profecía es diferente. Miren Génesis capítulo 15. Está escrito aquí en una visión que Dios le dio a Abraham acerca de la descendencia de él, que estaría en cautividad. Entonces, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Pero en 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces entendemos aquí que 400 años equivale a 4 generaciones. Y la matemática es fácil, entonces cada generación es 100 años. Entonces si añadimos 100 años a 1967, por el año 2067, todos los señales, el sol, la luna cayendo, la venida de Cristo, todo esto será cumplida antes de 2067. Entonces las cosas están en marcha. Como ya testifiqué en otra ocasión, el 6 de noviembre, Dios dio una visión. Hablé de unos últimos días y el amigo con el cual estaba dijo que 3 días antes había tenido una visión y me vio en el sofá de su casa en la luz de Cristo, y le dije que ya comenzó. Esto estoy repitiendo para que entendamos nosotros que ya está en marcha. Dios está culminando las cosas, trayendo naciones contra naciones, está preparando el recogimiento de su pueblo, está dando visiones y sueños al pueblo de recogimiento.
Es tiempo que entendamos que es importante levantar la voz y exponer el Evangelio y llevarlo a otras personas para que ellos también tengan responsabilidad de responder y compartir cada uno. Pero en nuestra obra sabemos que solamente está la profecía de 100 años de una generación en el libro de Génesis. También entendemos nosotros que los profetas antiguos de las Américas escribieron también de sus experiencias. Y está escrito aquí en el libro de Alma, capítulo 21, versículo 9. Y estas son las palabras: he aquí, percibo que este mismo pueblo de los nefitas, según el espíritu de revelación que hay en mí, caerá en la incredulidad dentro de 400 años, después del tiempo en que Jesucristo se hubiera manifestado a ellos. Y en versículo 12 dice que sí te digo que eso será porque pecarán contra tan grande luz y conocimiento. Sí, te digo que no habrán pasado aún 4 generaciones después de aquel día sin que aparezca esta grande iniquidad. Entonces aquí también menciona que 400 años es igual a 4 generaciones. Y repite otro profeta que se llama Samuel, en el libro de Elamán, capítulo 5, que dice que también, refiriendo al mismo tiempo en profecía 5 años antes de que vino Jesús, dice que no pasarán 400 años sin que la espada de justicia caiga sobre ellos. Versículo 11, y 400 años no pasarán sin que yo haga que sean heridos, si los visitaré con espada, dice Dios, con hambre y con pestilencia. Si los visitaré en mi ardiente ira, y habrá algunos de la 4ª generación de vuestros enemigos que vivirán para ver vuestra completa destrucción. Si esto vendrá con certeza, excepto que os arrepentáis, dice el Señor, y los de la 4ª generación causarán vuestra destrucción. Está dicho por los profetas en la Biblia y también en otros récords de las Américas antiguas, que desde 400 años es 4 generaciones, de la venida de Cristo a la caída del pueblo que estaba aquí en Centroamérica. Había exactamente lo mismo que pasó con Israel en los días después de Abraham. Lo que queremos entender es que la Biblia nos ha dado las señales, nos ha dado a entender de lo que pasará en la tierra, de las guerras, de lo que pasa ahora en Israel y la tratado de paz que la gente quiere que hagan. Y Cristo nos ha dicho clarito en las Escrituras que tenemos que afiliarnos y siempre apoyar lo que está pasando en Israel, porque los que bendice a Israel son bendecidos. Recuerda, las promesas y convenios de Dios no pueden ser cambiados. Gloria a Dios que nos ha dado a entender algo de los últimos días, para que entendamos nosotros las señales que estamos viendo, que está sucediendo. También está escrito en Lucas 21, versículo 25, de la bramida del mar y de las olas. Ya hemos escuchado mucho de los tsunamis, de las destrucciones que hay por las olas que pasan por el mar. Dios nos ha abierto los ojos. ¿Cuántas veces hemos visto que el sol se hizo rojo? ¿Cuántas veces hemos visto constelaciones? ¿Cuántas veces hemos visto las cosas que Dios está mostrándonos en el aire? Recuerda, en Génesis capítulo 1 dice que Dios puso las luces en el cielo para señales. Desde el principio Dios nos ha dicho esto. Entonces preparemos, mis hermanos, oremos. Bendito Padre, no queremos un espíritu de miedo. Queremos sentir tu presencia, a saber que nos está llamando a acción, para entender que Jerusalén ya está libre y que nosotros tenemos que apoyar el pueblo tuyo y apoyar también la presencia del Espíritu que nos llama a arrepentirnos y a estar ante los pies de Jesucristo. Gracias por tu perdón, gracias por llamarnos tus hijos, y sello esta bendición sobre los que hoy en nombre de Cristo oro. Amén.